Hola, hola a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos aquí en Amanecer, a punto de iniciar otro Pensando en Voz Alta. Vamos a dar, como siempre, unos minutos al inicio como de introducción y todo para que las personas puedan irse conectando poco a poco. Eh, pues bueno, un poquito de este proyecto, o sí, como digamos, este video que intenta de alguna manera el espacio virtual, ¿no? Proporcionarnos una herramienta para dialogar con otras personas que de alguna manera estén en los temas que a nosotros nos interesan. En este caso, pues el día de hoy vamos a platicar o conversar sobre psicología transpersonal con Alan. Ahorita vamos a dejar que Alan se presente, que nuestro invitado se presente por sus propios términos. Y bueno, también platicarles para las personas que no pudieron estar en el Pensando en Voz Alta pasado, que bueno, este proyecto tiene la intención un poco más que ser una entrevista o que ser una clase sobre algún tema. Realmente queremos dialogar de forma reflexiva y crítica sobre este tema que nos interesa a los dos, eh, pero también sin tener miedo a equivocarnos, miedo a, híjole, lo que digo ahorita se tiene que quedar para siempre, ¿no? Y en realidad, pues la idea es que podamos equivocarnos, podamos decir lo que pensamos en este momento y sentimos en este momento respecto al tema, y que eso no significa que ya sea una verdad absoluta y ni mucho menos, ¿no? Entonces, pues nos da esa posibilidad, el espacio, y pues el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre psicología transpersonal, que a mí me emociona bastante, porque realmente no hay como muchas personas con las que puedas dialogar sobre estos temas. Eh, y pues bueno, Alan aquí nos va a platicar un poquito sobre él antes de iniciar, ¿no? Con este Pensando en Voz Alta. Entonces, gracias, Alain. Pues muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Ana Belén, por la invitación a este maravilloso programa, este maravilloso proyecto, que me parece muy interesante. La idea de pensar en voz alta es algo, de hecho, una expresión que uso a menudo porque me permite como sacar y empezar a decir lo que siento y es una forma también de esto, de poder sacarlo y decir, así puedo sacar todas mis tonterías también y no pasa nada, ¿no? Es como darle vida un poco a la materia, a la esencia que pasa tanto por la mente, pero también lo que llega desde el corazón, que yo creo que es lo más importante. Sí. Para presentarme, bueno, de forma sencilla, pues a nivel de formación soy filósofo y psicoterapeuta transpersonal. Me dedico ahora, por una parte, a la consulta privada del Centro Empagenia, que es un centro de psicoterapia transpersonal y de investigación de la conciencia. Y me dedico también a desarrollar un método del teatro transpersonal terapéutico, es decir, usar justamente la herramienta del teatro y los estados modificados de conciencia para poder transitar lugares de conocimiento, tanto de la persona, pero también de realidades más allá de la persona, y para sanar heridas, traumas y poder vivenciar caminos de experiencias espirituales. Eso es más o menos lo que estoy haciendo y muy contento, Ana Belén, de poder acompañarte y dialogar sobre la psicología transpersonal, que es el tema que nos anima y que nos gusta mucho a los dos. Así Sí. que muy contento. No, muchísimas gracias. Voy a silenciar un poquito tu micrófono porque me escucho rebotado el sonido. Listo. Sí, creo que justamente es un espacio muy refrescante. En lo personal, considero como muy importante también hacer este tipo de encuentros en donde no necesariamente tengamos que hablar desde una postura profesional, una postura del saber todo, de la verdad absoluta o de imponer algunas verdades, sino realmente estar pensando y dialogando sobre nuestra propia experiencia con estos temas, ¿no? Y también nuestras inquietudes. Eh, y pues bueno, un poquito de lo que yo tenía pensado
en realidad pues no es una sesión estructurada, ¿no? Vamos a ir fluyendo conforme la sesión nos vaya invitando también y el mismo diálogo nos vaya llevando al espacio que tenemos que dialogar el día de hoy. Pero a mí en lo personal, pues me gustaría sí iniciar solamente con un previo de, a grandes rasgos para nosotras, para nosotros, qué significa o qué es esto de la psicología transpersonal, ¿no? Porque creo que a diferencia de otras fuerzas de la psicología, pues sí es bastante como reciente y además pues no es tan conocida y creo que hay muchos mitos alrededor de lo que es la psicología transpersonal, ¿no? Porque ahora pues cualquier persona, no sé, pone su changarro de tarot y terapias alternativas y ya es psicología transpersonal, ¿no? Y realmente no es que estemos desvalidando ciertas prácticas, pero sí más bien queremos focalizar y centralizar, ¿no? La experiencia de qué es esto. Y pues no sé si, Alain, desde ahí quisieras, Alan, perdón, con tu nombre, Alan, no es Alain, compartirnos un poquito, desde tu experiencia, ¿qué crees que le podríamos decir a las personas, a los que nos escuchan, que es brevemente, ¿no? La psicología transpersonal? Bueno, la psicología transpersonal es interesante porque es una psicología que nace en los años 60 en California y que intenta justamente paliar algo que faltaba en la psicología, que es como el entendimiento y el componente de las experiencias espirituales. Algo que no se incluía y que no se sigue no incluir realmente en la psicología clásica, que digamos nace como cuarta fuerza, es decir, que va incluyendo, ¿no? La psicología clásica del conductivismo, la psicoanálisis, el humanismo, y va dando un giro, agrementando justamente esta visión del ser humano, constando diciendo que el ser humano no lo puedes disociar de una experiencia espiritual. Entonces, este movimiento yo creo que es muy clave porque no busca decir que nosotros tenemos la razón, nosotros sabemos que... No, es como integrar todo, ¿no? Es como realmente aceptamos todos los trabajos que se han hecho hasta ahora de la psicología, pero vamos sumando algo más, que esta dimensión que nunca se ha tratado o se ha visto desde un punto de vista, diría, religioso y no espiritual. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, a mí me gusta mucho esta definición muy sencilla que da Stanislav Grof, uno de los padres de la psicología transpersonal, que es la espiritualidad es mi relación con el universo. Y esta palabra muy sencilla es, ¿cuál es mi relación con el universo? Entonces, mi relación con el universo puede tener muchas formas y desde ahí saco una espiritualidad. Y no tiene que ser siempre a través de una religión. Entonces, yo creo que la psicología transpersonal desde ahí nace, para mí, justamente integrando este componente de espiritualidad, pero también trabajando con algo que durante milenarios las culturas, y sobre todo ahí, justamente estamos en México, pues México, todo el chamanismo, las tradiciones mazatecas, todo lo que hay, trabajan con estados modificados de conciencia, ¿no? Y cuando hablamos de estados modificados de conciencia, no solo hablamos de los psicodélicos, no solo hablamos de las sustancias o las plantas maestras, también hablamos de toda la herencia del yoga, del budismo, de las respiraciones, de los rituales amerindios, de privación de sueño, de ayuno, que las culturas por tiempos milenarios siempre han trabajado para conectar con el espíritu, con estados modificados o alterados de conciencia. Y esta psicología lo va a incluir. Muchas gracias, Alan. Sí, creo que dijiste como lo clave, ¿no? Para conocer qué es la psicología transpersonal, en buena medida, pues es incluir la dimensión espiritual, ¿no? Del ser humano como otra dimensión, ¿no? Así como la dimensión biológica, la dimensión psicológica, la dimensión como emocional, ¿no? O sea, tenemos dimensiones que de alguna manera lo que plantea un poco a veces, creo que la psicología transpersonal es retomar ciertas psicologías anteriores que estudiaron o se enfocaron en un aspecto del ser humano. Y la psicología transpersonal busca integrarlos y también ir más allá de la persona.
hasta cierto punto creo que de alguna manera sí busca llevar a la persona a pensarse un poco más allá de solo sus potenciales como humanidad, ¿no? Que era un poco lo que el humanismo intentaba hacer, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, es una propuesta muy reciente, es muy interesante, pero sí creo que está como en sus primeros pasos todavía y por eso es a veces tan difícil hablar de estos temas, ¿no? Pero también, bueno, a partir de esto, a mí me gustaría como ir entrando un poquito más en reflexión de alguna manera, ¿por qué la psicología transpersonal, no? Yo he visto que se ha convertido en un fenómeno de expansión de la conciencia, pero que a veces se queda mucho a un nivel individual de la persona, ¿no? Creo que algo que trabajamos bastante en psicología transpersonal es el tema del ego, ¿no? Buscamos conocer el ego y de alguna manera trascender el ego, ¿no? Y hay muchas formas, o sea, hay así como tradiciones religiosas y espirituales, hay maneras, ¿no? De nombrar esto y de trascenderlo y trabajarlo. Eh, pero creo que muchas veces, no sé si tú, Alan, lo has visto como en tus pacientes o en personas por allá que están en estos temas, que se vuelve un aspecto muy individualista, en donde solamente la visión de la expansión de la conciencia, de la sanación, de ir avanzando en este desarrollo espiritual se vuelve una meta y deja de lado muchísimas otras cosas que son enfrentar el mundo, vivir una espiritualidad más cotidiana, más enraizada, mucho más aterrizada, ¿no? Y conectada también con otros seres humanos. Porque claro, la meta a veces puede ser la expansión de la conciencia, pero eso lo toma el ego en cualquier momento y se vuelve una búsqueda egoica, ¿no? Y la gente muchas veces no lo ve, ¿no? Estando ahí no te das cuenta que estás en esa búsqueda egoica, no del ser. Entonces creo que ese es un tema como también que creo que me gustaría hablar, ¿no? El día de hoy contigo. Pues me parece muy importante y muy acertado lo que estás diciendo, Ana Belén. Bueno, antes yo de empezar a estudiar la psicología transpersonal, me he dedicado mucho al tema de derechos humanos. Es decir, que he llegado a la psicología, vamos a decir, más tarde, realmente como carrera, y he pasado muchos años trabajando en el acompañamiento a comunidades desplazadas, a defensores de derechos humanos amenazados, muchos en Latinoamérica, en varios países. Y justamente he contactado después con el tema del arte, el arte justamente social, de poder justamente compartir. Y eso me ha llevado poco a poco a profundizar en el acompañamiento emocional hacia la psicología transpersonal. Entonces, yo tengo una visión muy social que es verdad que en el ámbito transpersonal me he encontrado que faltaba, que justamente lo que estás diciendo, muchas personas hablando de la investigación de la conciencia, del trabajo sobre el ego, y es lo que llamo, bueno, desde la humildad también, ¿no? De nuestra sombra transpersonal. La sombra, yo creo que del ámbito de la psicología transpersonal, es esta parte de estar muy focalizado y autocentrado sobre la persona. Y que justamente en este trabajo, para mí, de investigación y de desarrollar, es de trabajar la psicología transpersonal desde una visión social, es decir, mucho más desde el construir comunidad, desde cómo vamos a ir desarrollando poco a poco una espiritualidad de la vida cotidiana, como decía Ana Belén, que me gusta mucho este término, porque siempre que escuchamos espiritualidad estamos pensando a la persona que está haciendo yoga, que está haciendo rituales, que está haciendo, no sé, o comiendo verde, o haciendo talleres de autocrecimiento personal y todo esto, pero yo veo mucho más esta espiritualidad de la vida cotidiana, de las pequeñas cosas donde nos vamos reconectando como sociedad, como comunidad, incluyéndonos desde una visión transpersonal. Y cuando hablamos de transpersonal, me gusta mucho la palabra transpersonal porque el más allá, pero él es a través también, ¿no? Trans quiere decir más allá de la persona, pero también a través de la persona. Y persona que es la palabra en griego que quiere decir máscara. Es decir,
pasando por nuestra máscara, pero yendo más allá de nuestras máscaras. Y justamente el construir comunidad para mí es un lugar donde vamos más allá de nuestras máscaras, donde podemos juntar, construir y volver a la palabra de, como se dice, de comunión, ¿no? Comunión, la unión con el todo, ¿no? Con la palabra antigua que existe en la liturgia cristiana, ¿no? No, pues me encanta esta perspectiva. Creo que estaría bueno ya en una segunda edición o en otro video que nos compartieras un poquito más de tu experiencia haciendo estas labores de llevar la psicología transpersonal a un ámbito social, ¿no? Me parece súper, súper interesante y que realmente falta mucho, ¿no? Falta mucho para lograr eso. Eh, También creo que influye mucho la historia de la que viene la psicología transpersonal. En gran medida fue todo un movimiento, ¿no? De la contracultura y, y en ese momento se estaba buscando apelar a la libertad, ¿no? Y bastante influyó bastante, yo creo, la cultura norteamericana, ¿no? En este movimiento. Y pues bueno, sabemos un poco que esta cultura está bañada, ¿no? También de otras narrativas que tienen que ver con sé libre, sé feliz tú, tu bienestar, es lo único importante, tu desarrollo, tu salud, ¿no? Y qué es eso, la psicología transpersonal está hasta cierto punto se puede bañar, ¿no? También en esa narrativa, ¿no? Si una persona que se encuentra en este espacio o en estos diálogos no se pone como a reflexionar, ¿no? O a hacer discernimiento real. Yo creo que es bien importante el discernimiento todo el tiempo. Me recordaste algo que en la filosofía del Tantra, ¿no? De un autor que me gusta mucho que es Christopher Wallis. Él dice que el Tantra, por ejemplo, fue un movimiento espiritual que buscaba hasta cierto punto quitarte todos estos yugos, por ejemplo, de la sociedad brahmánica, ¿no? De las castas, de todo el odio a la mujer. O sea, en su época fue algo muy revolucionario y justamente buscaba quitar esas máscaras sociales, ¿no? Que nos han de alguna manera mantenido en dominación y en, digamos, falta de libertad, ¿no? Entonces, el tantra de alguna manera no era esta típica práctica brahmánica ascética, ¿no? De vete al monte a meditar y a olvidarte del mundo entero y tú ilumínate y que te valgan todos, que no te importen los demás. Eh, y más bien era como, sí, tal vez necesitas periodos de introspección, necesitas periodos de soledad, ¿no? Es importante, lo que sea, pero la idea del Tantra es no trascender el mundo, sino tener una mirada distinta del mundo y un acercamiento distinto del mundo. Y desde ahí dialogar diferente con la vida real y concreta, ¿no? Porque incluso en lo más material y en lo más burdo se encuentra también esa trascendencia. Sí, totalmente. Y eso justamente me recuerda a un proyecto que hicimos hace unos años, que era un trabajo a través de la música con refugiados en Barcelona, un proyecto que hicimos a través de una asociación que había creado que se llama Voces con Sentidos. Y en este proyecto trabajamos con gente en situación de refugio en Barcelona, gente de 19 nacionalidades, que no, la mitad no hablaban ni castellano, y decidimos de montar una corral, pero desde la voz, trabajar desde la voz, y trabajamos con un musicoterapeuta que también es transpersonal, y yo me encargaba con mi compañera también de trabajar más la parte psicológica, de teatro, de dinamización, y nos dimos cuenta que a través de metodologías transpersonal, de estados modificados de conciencia muy leve, logramos a encontrar unas narrativas grupales de familia y de valores, de conexión con el ser. Y cuando hablo de conexión con el ser, digo conexión con justamente esta inteligencia global que con lo cual conectamos todos, como que podemos decir la intuición, y esta visión intuitiva donde conectaban a través de un registro de palabras globales que les correspondía a todos. Después pintaban y hacían mandalas que parecían los mandalas que se hacen en prácticas más transpersonales de respiración holotrópicas como tal,
Y entonces nos asombró eso. Entonces empezamos justamente a darnos cuenta que podíamos, desde la psicología transpersonal, sin hablar de psicología transpersonal, sin hablar de psicología, con ejercicios donde podíamos conectar con estados más allá de solo el pensamiento rumiante que podían tener del dolor, del desplazamiento, del duelo, del estrés que tenía la gente en situación de refugio llegando a Europa, conectaban con valores como el tema de la familia, la unión, somos todos uno, la unidad. Entonces había todo eso y nos asombrábamos del material que salía, que era un material puramente transpersonal, que al final empezamos a profundizar y hasta presentamos esta experiencia en Congreso de Praga de 2017, que hubo internacional de psicología, y la gente vino diciendo que interesante que han podido llevar lo transpersonal a un proyecto social sin hablar de transpersonal, con gente que ni hablaban el castellano, pero que sí podían conectar a nivel grupal y fomentar un trabajo de comunidad, de familia, de construcción de unidad. Y eso para mí es donde hay que seguir insistiendo y desarrollarlo. Mira, qué interesante este ejemplo que nos cuentas de cómo ni siquiera hay que llegar con esta bandera de somos psicólogos transpersonales y vamos a trabajar para que amplíes tu conciencia, ¿no? A un grupo que tal vez ni siquiera tiene como una mirada de esto y que ni siquiera tal vez es su interés realmente, ¿no? No tienes que hablar de eso y en ese sentido a mí me gustaría como entrar a ese tema también de, creo que hay muchas prácticas que se han hecho a nivel colectivo, a nivel social, que ya en sí mismas podrían considerarse como una psicología transpersonal social, ¿no? Aplicada en ámbitos sociales, nada más que no tienen este nombre, ¿no? Por ejemplo, yo te compartí en algún momento, Alan, que tengo una maestra que ella de alguna manera ha buscado desarrollar un sistema de prácticas de yoga, sobre todo desde el Tantra, para entrar a espacios donde estuvieran como privados de libertad, ¿no? De cierta manera. No, claro que en ese sentido todos somos privados de libertad en muchas cosas, pero ella se quería ir a lo más concreto, ¿no? A lo más burdo de la experiencia humana, que podría ser una prisión, ¿no? Un centro de rehabilitación, se iba con niños de la calle, ¿no? O sea, trabajar con estas personas que probablemente pues no iban a tener como acceso porque, claro, ahora también el yoga se ha vuelto muy elitista, ¿no? Que ese es otro tema también a veces de la psicología transpersonal, ¿no? En muchos sentidos se pueden volver como prácticas que no incluyan a la mayoría de las personas, ¿no? Y que dejen fuera bastantes sectores. Entonces a mí se me hizo muy interesante ese proyecto, yo por eso me metí a estudiar con ella, porque yo quería entender cómo era que se podía trabajar, como estos temas que yo hasta cierto punto, y honestamente aquí me desnudo, y sí, o sea, yo viví en su momento todas estas prácticas de una forma muy para mi bienestar, ¿no? Para de alguna manera avanzar en mi práctica interior, ¿no? Y tener como una conciencia y todo esto que no considero en sí mismo negativo, sino que creo que el enfoque en el que yo estaba era sumamente individual y me estaba incluso aislando bastante, ¿no? De muchas cosas a mi alrededor. Entonces, creo que ahora he estado como en un proceso de aterrizaje bastante interesante y de entrar en estos temas, pero dialogando con la vida concreta, ¿no? Entonces yo por eso estudié con ella y pues a mí me ayudó bastante en este proceso de integrar, ¿no? La psicología transpersonal o el trabajo transpersonal en un ámbito de sociedad, ¿no? Que creo que es importante. Me gustaría nada más hacer aquí como una pausa para decirle a las personas que nos están escuchando que nos pueden hacer preguntas, comentarios, reflexiones y nosotros aquí con gusto estaremos al pendiente de eso. Y pues saludar aquí a Verónica, un gusto que estés por ahí escuchándonos. Y pues bueno, vamos a Gracias, Verónica. continuar. Sí, 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 sí. Y en ese sentido, Alan, tengo como otro tema que a mí me gustaría como integrar a esta misma reflexión que hemos estado haciendo, Pero que es, antes quería puntualizar justo lo que sí, acabas de decir, porque yo creo que es muy clave lo que acabas de decir ok,
sobre el tema de la integración, ¿no? De que muchas veces el camino espiritual, el camino de la psicología transpersonal, vivimos muchas experiencias que vamos a trabajar mucho y es clave, ¿no? El trabajo sobre uno mismo y hacer su proceso personal de psicoterapia, de encontrar su dolor, de poder procesar y estar... pero que justamente, ¿no? Y esta imagen me gusta mucho porque me llama la atención sobre la imagen del viaje del héroe, ¿no? De Joseph Campbell, que es como un poco la idea de que por los que no conocen, las que no conocen el viaje del héroe, como este círculo que son de todas las películas, ¿no? Desde la Guerra de las Estrellas, desde todas las películas que son sagas donde uno va tiene un llamado y tiene que encontrar aliados, luchar contra sus demonios, pero siempre vuelve a la comunidad y vuelve a la comunidad con un elixir. Y yo creo que este proceso, que es muy clave, lo que decías, ¿no? La integración ¿qué es cuando yo vuelvo a la comunidad con lo que he aprendido sobre mí misma y que esto lo puedo entregar, lo puedo ofrecer desde el corazón, desde una sabiduría, desde un viaje donde he vivido muertes simbólicas, a veces momentos terribles, ¿no? Del proceso, pero esto justamente me enseña a lo que voy a poder entregar al otro. Y es algo que yo creo que durante este momento de pandemia es lo que más nos ha faltado, me imagino en México, pero como en España, en varios países, en España aquí, la necesidad de volver a conectar con la comunidad, que no pudimos hacer rituales de muerte, no pudimos llorar nuestros muertos como se debe, y me imagino en México que la fiesta de los muertos, que es algo muy potente, este año ha debido ser muy rara el Festival de los Muertos, ¿no? Que no se ha podido juntar y desde esta cosmovisión transpersonal que hay en México, que es muy rica, de poder tener este momento de encontrarnos como comunidad y procesar nuestro dolor todos juntos. Y es algo que yo tengo pendiente y que hablábamos con mi compañera del centro en Pajeña, de tener espacios más adelante, cuando nos permita la pandemia, de poder hacer rituales, justamente la fuerza de los rituales común, de comunidad, de encontrarnos comunidad sobre el tema justamente de compartir, ¿no? Y sobre el tema tan personal. Sí, gracias por esa. Sí, creo que es bastante importante estas ritualizaciones que normalmente las vemos cotidianas o que las vemos pasajeras, pero ahora que justamente no tenemos la oportunidad de hacerlas, es cuando más vemos la necesidad de ellas, ¿no? La importancia. Eh, Creo que de alguna manera eh, yo he entendido con estos procesos también transpersonales que no es tan, no, o por lo menos en mi experiencia no ha sido como, por ejemplo, hacer estas prácticas por hacerlas para mí misma, ¿no? Lo que me daba vida realmente de hacer estas prácticas era cuando las compartía en el espacio en Sadhana, que pues un espacio en donde compartí 2, 3 años, ¿no? Estas experiencias transpersonales, no solo desde yoga, sino talleres, incluso hacíamos encuentros de cine, ¿no? Para hacer conversatorios después. Había como realmente muchas prácticas distintas en donde creamos realmente una comunidad muy, muy bonita y ahora que no he podido tener la oportunidad de compartir en ese espacio de forma presencial, ¿no? Sino todo de forma virtual, sí es verdad que se siente, ¿no? Esa falta del poder que tiene el estar con otras personas realizando este tipo pues de prácticas o este tipo de rituales, ¿no? Que tú mencionas. Es súper importante. Sí. Y un poco, bueno, saludar también aquí a Ana Paula Núñez, que nos saluda. Y vamos a leer un comentario que nos pone. Coincido en que la espiritualidad no puede vivirse desde la individualidad. La espiritualidad se vive a partir del compartir, estar con los demás. Claro, sí. Y si nos fijamos realmente, ninguna tradición religiosa inició en estar individual. O sea, todo era en tema colectivo, ¿no? Era el trabajo colectivo. Entonces, por eso creo que ahora sí uno de los peligros o sombras, como bien tú mencionabas, Alan, del trabajo espiritual es caer en esta noción individual, ¿no? Incluso de mercadotecnia, ¿no? De comprar un servicio
comprar un producto que me dé un bienestar propio, ¿no? Entonces, en ese sentido, este segundo tema que te comentaba un poco era por qué llamar, ¿no?, a la psicología o al trabajo ya personal con la persona, ¿no?, en terapia. ¿Por qué llamarlo psicoterapia o terapia? Yo en lo personal he encontrado o querido encontrar otras maneras de nombrar la relación terapéutica, porque creo que en sí misma la palabra terapia ya nos está como remitiendo a una concepción en donde la persona llega, busca que tú le des hasta cierto punto sanación, y en cuanto siente ese bienestar, esa sanación, termina su consulta, ¿no? Más como desde este enfoque médico, tal vez, ¿no? Que fue mucho de las fuerzas anteriores de la psicología. Entonces, creo que también en este renovarnos de la psicología transpersonal, también hay que buscar otras formas de nombrar las relaciones terapéuticas. Yo en lo personal ahora les llamo acompañamientos, porque para mí es más un acompañar que un encargarme del proceso de la persona, en sanar esa persona, y nos acompañamos, ¿no?, juntos en ese proceso. Sin embargo, creo que todavía faltan, ¿no?, palabras para describir esto. No sé cómo lo ves tú. Sí, por un lado, a mí me gusta la palabra terapeuta, ¿no? Porque el origen es el que, yo creo que en griego es el que habla con el alma, es el que habla con Dios también. Entonces, originalmente, justamente, el que sana el vínculo con el alma, ¿no? Entonces, a nivel etimológico, la terapia, el terapeuta o la psicoterapia son palabras que me gustan, pero claro, en el lenguaje común ahora, como está utilizado y como se ha tergiversado, es verdad que le falta, digamos, como entendimiento global de la relación, porque lo que dices, yo hablo también de acompañamiento, porque yo creo que realmente la única cosa que podemos hacer es acompañar y veo más allá, es acompañar desde el amor. Yo creo que algo también que es un tabú muchas veces en el tema de la relación terapéutica clásica, nunca se habla del amor, ¿no? Nunca se habla de espiritualidad, nunca se habla de amor. Pues los transpersonales vamos rompiendo un poco todo y vamos poniendo el centro lo que hay, porque al final... yo veo la terapia como un arte donde la imagen que me viene es aprender a bailar con el alma del otro. Es decir, que es un baile entre almas. Entonces, no es que llego con una visión, yo puedo tener técnicas, haber aprendido muchas cosas que me van a servir, pero realmente el trabajo de acompañamiento es cuando yo voy a poder entrar en este diálogo, que justamente lo que llamamos nosotros empagenia, ¿no? Que viene este término de Magda Sole, que es la directora del Instituto de Transpersonal de Barcelona, con lo cual nos hemos formado, que habla de empagenia, ¿no? Que es la palabra que más allá de la historia, más allá de la palabra, más allá, esta fuente de la compasión, donde entro en contacto con el mundo del otro, desde la empatía, la compasión, se cree como lo que llama ella la empagenia, ¿no? Y ella también dice otra palabra, no habla ni de cliente ni de paciente, habla de actiente, que es como porque justamente cuando estamos en un proceso de psicoterapia, la persona es activa, no es pasiva. Por eso la palabra paciente no me gusta nada, es activa. Y por eso la palabra actiente, ¿no? Que es justamente dentro del procedimiento, que nosotros solo estamos aquí para acompañar esta transición, acompañar esta transformación, desde la actividad que hace el otro, porque si el otro no es activo, pues no hay proceso. Oye, me gusta mucho esa palabra actiente, para empezarla a también utilizar. Creo que hay que crear realmente nuevas palabras para este nuevo mundo y estas nuevas formas de ver la realidad, ¿no? Que lo transpersonal, como dices, viene a romper muchas cosas, muchos paradigmas. Por decirte algo, o sea, en mi universidad, que digamos que es una de las que, por lo menos aquí en mi ciudad, la psicología se toma como una carrera importante, ¿no? O sea, ni siquiera mencionan esta rama, no existe, o sea, es completamente, no tiene como mucha cabida en la realidad, ¿no? De la psicología clásica. Entonces, eso me gusta bastante. Esto de danzar se me hace muy bello.
y en ese danzar creo que también es ser vulnerable como acompañante, ¿no? O sea, una persona que acompaña un proceso transpersonal o desde la psicología transpersonal no puede estar en este marco de profesionalismo, sí, pero no de distancia, ¿no? En donde yo me pongo por encima, veo las cosas con objetividad, me alejo un poco de la perspectiva, ¿no? Para poder de alguna manera teorizar o darle una buena interpretación a la persona, ¿no? Que eso es algo humano y que siempre va a estar surgiendo, ¿no? Pero en este danzar creo que en la psicología transpersonal es, tú también tienes que ir a tus propios dolores, ¿no? Porque el dolor que la persona tiene en este momento es algo que tú has tenido o que tú también tienes, ¿no? En el fondo. Tal vez no es la misma, digamos, sintomatología, no es por la misma razón, pero en el fondo, pues nos damos cuenta que todos tenemos el corazón roto, ¿no? Y en ese meternos en nuestro corazón roto es, me presento vulnerable con el otro y de forma auténtica, de que estoy aquí acompañándolo desde un proceso auténtico, ¿no? Un proceso real de sanación y no tanto desde este paradigma médico de que el psicólogo, el profesional, ¿no? El que está ahí analizando y diagnosticando, ¿no? Es como agarrarle la mano a la persona y decir, sé que da miedo ir a nuestros propios infiernos, ¿no? Porque yo también he estado en los míos, ¿no? Pero nunca lo he hecho sola, ¿no? Entonces, yo te acompaño también en que vayamos juntos a ese infierno y nos regresemos, pues no te vas a quedar ahí, ¿no? Entonces, para mí es un proceso muy bello y que también te transforma a ti al momento de estar ahí. Y creo que has dado para mí a la palabra clave, que es la palabra vulnerabilidad, ¿no? Que para mí justamente, yo creo que justamente es una psicología donde el trabajo con el actiente, con la persona de acompañamiento, donde es la única rama, y para ir totalmente al opuesto de lo que es el psicoanalista, que es justamente se mantiene un encuadre muy frío, muy todo, para que la proyección sea puramente del otro. Pero en la psicoterapia transpersonal lo que me gusta es que el terapeuta viene con su bagaje, su antropología, ¿no? La antropología del terapeuta viene con lo que es. Y hay días que tenemos buenos y días que tenemos malos. Pero esta vulnerabilidad justamente entra en acción dentro del trabajo. Es decir, que por un lado me dejo afectar por lo que me está comentando la persona que acompaño, porque justamente dejándome afectar, no sumergir, por supuesto, pero dejándome afectar, yo entro en una compasión mucho más activa, donde justamente yo voy a trabajar desde ahí, voy a trabajar de donde estoy yo. Y si hay un día donde estoy mal, que tengo tristeza por lo que me ha pasado, lo que ha sucedido, voy a trabajar desde ahí. No voy a decir, hola, estoy estupendo. Voy a estar ahí, claro que no me voy a poner a llorar y me voy a poner, pero voy a estar desde esta vulnerabilidad. Y yo creo es la vulnerabilidad, vulnerabilis esta capacidad de ser herido, que es, me gusta mucho porque yo creo que cuando logramos aceptar esta vulnerabilidad, que logramos estar en nuestras heridas, vamos sacando justamente lo que nos va a llevar a la conciencia. Es un camino de conciencia, es un camino donde estamos en la aceptación, no estamos en la lucha, en el resistir, en contra de, estamos en la rendición, ¿no? La palabra rendición, la espiritualidad, no desde la resignación, ¿no? Pero estar de acuerdo con lo que es, poder estar en este momento, estar en un instante con lo que es. Y desde ahí, desde mi dolor, desde mi tristeza, desde mi miedo, desde mis emociones y desde el corazón. Yo creo que si nos escucha un psicoanalista va a decir, oh, qué cursis, ¿no? O Totalmente. sea, sí, 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 porque realmente rompe bastante con ese paradigma, ¿no? Porque claro, da mucho miedo meterse en una, digamos, como tú dijiste, no fusionarse con el sentimiento del otro, ¿no? No perderse y el tema de la transferencia y la contratransferencia. Creo que desde ahí podríamos como realmente pues tener un debate, ¿no? Así con un psicoanalista, pero
no es la intención, ¿no? La intención es compartir un poquito para nosotros y nosotras qué nos hace sentido, ¿no? En la relación terapéutica. Y bueno, aquí justo nos están escribiendo, voy a compartir este comentario. Dice, creo que justo el psicoanálisis busca atravesar esa máscara y el dejarse afectar se juega. Quizá habrá algunos analistas que no lo hacen, pero al menos con los que trabajo no tomamos esa postura. Justo como dice Ana Belén, la idea es hablar y encontrarse de trauma o trauma. Claro, y ahí disculpen porque, claro, no tengo tanto conocimiento, yo nunca he estado en un análisis, ¿no? Como tal, psicoanalista, eh, pero sí, creo que hay bastantes maneras de aproximarse a esta relación, ¿no? Y que creo que eso también va a depender de la personalidad de la persona, del que acompaña. Me gustó bastante esto que dices de la vulnerabilidad y de mostrarnos, ¿no? Con lo que estamos en ese día, hoy me siento así, desde ahí voy a trabajar, ¿no? Y es como constantemente el acompañante también está en proceso transpersonal, ¿no? Está en proceso de la realidad es esta, ¿no? Y desde ahí me muestro. Entonces, creo que eso favorece muchísimo el proceso. Y fíjate, yo en lo personal he estado creando como esta intuición liberadora o he generado esta intuición liberadora con el grupo de acompañamiento, ¿no? Que pertenecemos los dos. Y mi intuición liberadora fue ver el dolor como una invitación trascendental o un llamado espiritual, ¿no? A lo divino. Porque claro, desde esta burbuja, ¿no? De confort, de no quiero sentir nada malo, ¿no? Que a veces es mucha de la narrativa ahora de muchas terapias alternativas, honestamente, en donde no haz repeticiones afirmativas en positivo, no te enfoques en lo negativo, quédate siempre como con la cara feliz, ¿no? Y que eso creo que nos va disociando muchísimo como personas y como sociedad, ¿no? Nos va dualizando bastante y va llevando como un saquito, ¿no? A la sombra todo eso que no queremos tocar y no queremos reconectar. Entonces, el dolor nos vuelve como una puerta, es una invitación, ¿no? Es un llamado a conectar con algo que probablemente en ese momento es desconocido, pero te está dando una invitación a una puerta, pues yo creo que de trascendencia, ¿no? De integración. Entonces, no sé, Alan, si quieres comentar esto que nos comparten y algo más de lo que he dicho. Sí, no, primero tengo muchísimo respeto por el psicoanálisis y lo que diciendo no digo para nada que los transpersonales tienen razón y es mejor, son caminos distintos. Lo que sí quiero puntualizar es como hago mucho teatro también, yo diría que el psicoanalista tendría la máscara neutra, ¿no? Como esta máscara blanca que no muestra emoción. Y es debido, ¿no? Por el trabajo del psicoanálisis, donde justamente la proyección del otro puede estar ahí hacia un muro blanco y verlo, ¿no? Y darse cuenta. Claro, desde lo transpersonal buscamos desde otro lugar, ¿no? El vínculo terapéutico es distinto, ¿no? Se hace justamente de una forma de horizontalidad, que es diferente. Son solo dos ópticas distintas, complementarias, y yo creo que a cada uno tiene que ir donde le conviene. Para nada, hay personas es como los gestálticos, ¿no? Hay gente que necesita un componente de la gestalt que es confrontativo, muy confrontativo, y que me parece muy, muy interesante y muy necesario. Y a veces hay personas, pues no necesitan que darse caña, que se dan caña todo el día. Entonces necesitan un lugar donde, como digo, cada vez que empieza una sesión, eso es tu espacio. Si en tu espacio te quieres romper a llorar, gritar o hacer lo que quieras, es tu espacio, es tu momento. Aquí estás en un espacio seguro. Y aquí te voy a sostener y te voy a contener o sostener según lo que necesites. Y yo creo que también, y eso pasa en todas las terapias en general, pero digo, desde lo transpersonal hay este espacio de acogida donde vamos a puntualizar. Y muy de acuerdo sobre lo que dices, ¿no? Que estamos en una tendencia como un boom marketing de la espiritualidad, un boom marketing de las soluciones de la píldora de la felicidad,
de otros que llaman la última emisión que hicieron del programa de la dictadura del coaching, que era muy interesante, pues también podían hacer una sobre la dictadura de la felicidad, ¿no? Que tenemos que ser feliz, ¿no? Entonces, todo es para resolver, ¿no? Entonces, yo voy un fin de semana, trabajo con mis ancestros y ya, todo está bien, hago una constelación, hago tal, y no lo digo de forma negativa, las constelaciones son herramientas muy potentes y terapéuticas, pero tenemos esta tendencia de buscar la nueva terapia que se crea cada vez de lo que nos va a curar, como si somos todos enfermos, sí, pero que como si hay algo en un momento nos vamos a curar en vez de entender que el estar y el vivir en el cotidiano es un proceso y por eso interviene para mí la sabiduría, porque la sabiduría, el objetivo de la sabiduría no es la sabiduría en sí misma, es vivir mejor la vida. Es como justamente voy a tener herramientas que me van a permitir a vivir una vida mejor aceptando mis lados oscuros que justamente, ¿no? Jung, que es como también uno de los padres para mí espirituales de la transpersonal, el Carl Jung, psiquiatra suizo, que justamente psicólogo suizo, que decía que no te vas a iluminar fantaseando figuras de luz, pero encontrándote con figuras de oscuridad, porque justamente cuando más vamos hacia nuestro lado oscuro, las cosas que rechazamos, ¿no? Cuando hablo de sombra, es decir, las cosas que rechazo de mí, cuando vamos allá a este movimiento, que vamos a tener como este contacto, al final nos vamos a encontrar desde una versión, ¿no? Yo no quiero, como decía Jung, yo no quiero ser una persona buena, quiero ser una persona completa. Y eso me parece genial. Es decir, si soy completo con mis habilidades, pero también con mi sombra, con toda la mierda que traigo, que llevo, pero como soy consciente y que aprendo a vivir con ella, pues también se va reduciendo, no toma todo el espacio. Es decir, que cuando toma mucho espacio ya entramos en lo que se puede diagnosticar con enfermedades mentales, pero fuera de eso es justamente yo puedo estar con mis miserias y es volver a estar, yo creo que es un aprendizaje muy clave de poder en un momento decir, pues el mundo va a girar sin mí, ¿no? Volver al niño, volver a la niña interior que dice, pues yo quiero volver a tener esta espontaneidad, esta creatividad, esta risa, esta inocencia y no tener que tenerlo todo controlado todo el tiempo. No es posible, no lo vas a lograr. No, pues creo que estás dando en temas claves de esto que estamos compartiendo. Me parece como muy importante como rescatar esto que dices de la píldora de la felicidad y todo este como mercado, ¿no? En el que estamos, que de hecho por ahí hay un libro que yo no lo he leído, pero se llama Happycracia, que habla justamente de esto, ¿no? Eh, digamos que sí, y creo que bastante, o para mí como uniendo un poco el tema de lo social, que hablábamos un poco de cómo llevar lo transpersonal a lo social, y un poco ahora de la relación terapéutica desde lo transpersonal, es que en el mismo acompañamiento se intenta que la persona justamente se libere de estas opresiones sistémicas, ¿no? O sea, no es solamente un que sane cosas o que vea sus heridas o que integre sus sombras, es también darse cuenta que hay un yugo neocapitalista, ¿no? Que domina sus deseos, que sus deseos no son sus deseos realmente, que sus necesidades no son sus necesidades realmente, ¿no? Entonces, creo que en el trabajo de acompañamiento hay un potencial muy grande también para el cambio social, ¿no? Y claro, o sea, la cosa es que no se ve social porque es como de uno a uno, ¿no? Pero realmente tiene un impacto, ¿no? A nivel social porque esta persona afecta también otras redes de relaciones afuera. Eso para mí es como fundamental, ¿no? Trabajarlo en terapia. Y luego, yo veo con las personas que asisten a un acompañamiento, que traen o una narrativa de vengo a sentirme mejor, ¿no? Y yo les digo desde el inicio que el acompañamiento o la terapia no es para sentirte mejor. De hecho, es un proceso de más angustia hasta cierto punto, ¿no? De más crisis y de más conflicto. Porque es como
este ejemplo me encanta porque creo que es muy ilustrativo, ¿no? Es como si tú de repente prendes la luz en un closet que en la vida habías abierto y pues el closet está lleno de cajas, basura, ratas, ¿no? O sea, y tienes un pavor impresionante de lo que estás viendo. Antes era un poco cómodo porque el closet no se veía, ¿no? Estaba con la puerta cerrada y la luz apagada. Solamente escuchabas como ciertos ruidos, escuchabas como que te incomodaba ese closet, pero no sabías bien por qué, ¿no? Y cuando lo abres y prendes la luz y ves todo esto, dices, no, 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 o sea, ¿por dónde empiezo, no? Entonces, creo que es ese proceso en un acompañamiento terapéutico, cómo empiezo a ordenar todo esto que ya estaba ahí, pero no lo había visto, ¿no? Claro que el tomar conciencia es muy doloroso, ¿no? Y es de un proceso de crisis, no es un proceso de sentirte bien necesariamente. Bueno, aquí nos comparten, Marlene, muchos saludos, nos dice, me encanta escucharlos, ojalá vuelvan a dar otra plática, gracias por la invitación, Ana Belén. No, pues gracias, Marlene, hay una compañera también que está estudiando, ¿no? Psicología transpersonal. Gracias, Marlene. Sí. Y acá una pregunta de Verónica. Alan, ¿tu trabajo teatral lo elaboras en base al psicodrama? Verónica, no, el trabajo teatral lo baso, bueno, es una metodología que estoy creando que realmente va desde una óptica distinta del psicodrama, ¿no? El psicodrama se va a enfocar en los roles que tenemos. Yo vengo, normalmente mi camino formativo ha sido desde el teatro del oprimido, que es un teatro social que busca trabajar desde las opresiones que tenemos. Y también ha evolucionado hacia el teatro terapéutico gestáltico clásico y el clown terapéutico. Entonces, y después poco a poco yo he mezclado y entonces lo que voy mucho es trabajar justamente este camino de la vulnerabilidad, de trabajar las máscaras, de trabajar desde justamente arquetipos, cuando justamente los arquetipos nos permiten ir tanto a nuestras partes de luz, como nuestras fantasías de luz, como también nuestras partes más oscuras. Entonces el arquetipo definiendo como una visión de una imagen, ¿no? Los arquetipos que tenemos miles en la sociedad. Para los que no saben de qué quiero hablar, los arquetipos, por ejemplo, el arquetipo de la madre, ¿no? Que se encarna mucho en la Guadalupe, ¿no? En México, el arquetipo del padre, del salvador. Hay miles de arquetipos, del rebelde, y siempre son representaciones mentales de una idea. Entonces, los arquetipos nos permiten justamente en teatro, voy a elegir un arquetipo o la persona va a estar atraída a un arquetipo que le va a permitir, por ejemplo, ir hacia su peor sombra. Si mi peor sombra es ser asesino, voy a poder en un espacio seguro del teatro encarnar el peor asesino y hacer lo que necesito en este momento. Y de ahí se permite una transformación porque vamos a ir detrás, ver detrás qué hay detrás del asesino, por qué hay esta necesidad, qué ha pasado, y ahí vamos a entrar en varios juegos teatrales, ¿no? Entonces, no es tanto desde el psicodrama, ¿no? Es mezclándolo con estados modificados para trabajar desde una sabiduría del cuerpo. Pues ahí, a ver si Vero nos responde, nos da una retro de esto que Alan nos comparte. Pues muchísimas gracias también por el comentario. Y pues bueno, realmente ya se nos está como terminando un poco el tiempo de este pensar en voz alta. No sé si también podemos como ir concluyendo y teniendo unas últimas reflexiones. Pues yo en lo personal me quedo como muy abierta a seguir como problematizando el tema de la psicología transpersonal, tanto en el ámbito como de acompañamiento de uno a uno, como ya en el ámbito social, más concretamente de llevar, ¿no? Ciertas, digamos, no sé si prácticas o actividades, ¿no? Como tú nos fuiste compartiendo de algunas que has hecho, o proyectos, ¿no? Sociales, desde una integración de la espiritualidad, no necesariamente
respiren, ¿no? O hagan estas posturas de yoga, sino cómo incluir en este espacio la dimensión espiritual desde lo que esas mismas personas también están entendiendo por espiritualidad, ¿no? Porque creo que cualquier manera también de entender la espiritualidad para mí es como una puerta o un canal a esa dimensión para esa persona y es importante retomarlo, ¿no? Como vamos a respirar porque es la manera, ¿no? De entrar en estados de conciencia ampliados y ya, ¿no? Hay muchas maneras también de conectar con esa trascendencia en estos aspectos más concretos, ¿no? Más cotidianos. Sí, y hay como, bueno, hay un proyecto que hacíamos también hace un par de años, que eran unas actividades gratuitas, que era, lo llamábamos laboratorio, ¿no? Porque era una idea, no sabíamos muy bien qué íbamos a hacer, pero sí, la apuesta era, yo creo que era laboratorio despertarte, ¿no? Porque era trabajar desde el arte, ¿no? El arte para mí justamente es el mejor vehículo porque nos permite acceder a contenidos simbólicos, inconscientes, sin darnos cuenta y trabajarlos sin tener que entrar en discursos, en palabras, en cosas muy complejas. Y era un poco un pretexto de cómo vuelvo a esta idea de construir comunidad. Construir comunidad en el sentido de tener un espacio donde la gente va a través de varios diálogos, por ejemplo, trabajamos tanto con teatro, conciencia corporal, con artes plásticas, con diferentes tipos, pero como el arte es como como el canto con la coral de refugiados, al final el arte es el pretexto, no vamos ahí para montar un proyecto estético, vamos ahí para encontrarnos, porque nos damos cuenta que en dinámicas y trabajo grupal, que por eso que a mí me gusta mucho lo individual, la consulta individual, pero me gusta mucho más el trabajo grupal y me siento mucho más en mi salsa trabajar con grupo, porque el grupo te da muchísimo, el grupo es muy generoso, el grupo te da todo lo que sucede alrededor de un grupo, de las interacciones, y vemos que justamente ahí, desde el arte, podíamos justamente construir comunidad, construir familia, construir apoyo, y nos damos cuenta que al final la gente realmente se volvía una familia, ¿no? Este grupo de trabajo que era informal, pues la gente al final, después de las sesiones, yo estoy buscando un piso, estoy buscando un cuarto, un trabajo, pues yo te ayudo, tal. Ya, había como, volvemos a formas que son básicas de compasión, de escuchar al otro, de tolerancia, de poder estar en una apertura, de realmente volver a conectar con la cooperación y salir de este modelo capitalista de competitividad y de volver a tejer relaciones desde la colaboración. Y eso nos damos cuenta, y investigación lo demuestran desde la ciencia, que nos sentimos mejor y más cumplido. Entonces yo creo que el enfoque, y para mí de conclusión, es realmente que vayamos al encuentro con el otro, que vayamos construyendo juntos, que hay una necesidad y que hay muchas personas que justamente están solas y que necesitan este contacto. Y aún más con esta pandemia, donde nos hemos aislado, nos hemos quedado detrás de nuestras pantallas, veo que hay una necesidad de volver a encontrarnos, de volver a compartir, de volver a construir, y desde unos valores que son de respeto por la naturaleza, de respeto por el otro, de construcción de un mundo solidario y diferente. Y hay muchísimas personas que están haciendo esta labor, y yo creo que saber que no estamos solos en esto. Hay muchísimas personas que lo están haciendo. Me encantó esta parte de, o pensar como esta propuesta transpersonal de ir a un encuentro con los demás, ¿no? Un encuentro con el otro. Más allá de un bienestar o un crecimiento individual, ¿no? Y se me hace muy bello cómo lo vas llevando a tu trabajo también. De verdad, muchísimas gracias por este compartir. Ha sido como muy rico en lo personal para mí y bueno, ahora estamos teniendo como algunos comentarios también. Dice Verónica otra vez, qué interesante, me parece muy enriquecedor el enfoque y sobre todo estructurador para el participante. Y bueno, ya en otro comentario pone que también para todos los demás. Gracias, Verónica. Bueno. Y muchas gracias, Ana Belén. Un placer compartir contigo, muy interesante.
y realmente felicidades con este proyecto. Y yo creo que justamente necesitamos tener tantas visiones y poder justamente pensar en voz alta, ¿no? Sí. Sí, exacto. Creo que, como decíamos al inicio, ¿no? Qué rico tener un espacio en donde podemos pensar, reflexionar y divagar lo que está en la mente y en el corazón, sin miedo a decir algo que no debamos decir o a entrar como en cuestionamiento interno, ¿no? También. Entonces, pues te agradezco un montón también por compartirnos y pues les invitamos a todas y a todos los que nos escuchan a que compartan este espacio, este video, para que poco a poco podamos ir también creciendo, ¿no? Este segundo video que hacemos de Pensando en Voz Alta, la siguiente semana habrá otro y bueno, así nos iremos como con muy interesantes y diferentes perspectivas también las que vienen. Para que no se lo pierdan, estaremos ahí pues compartiendo y publicando. Y también una invitación a que busquen el centro Empagenia, que es el espacio en donde Alan comparte. No sé si tienes como por ahí el dato más concreto. Sí, en pageña.com, ahí en la web nos pueden encontrar. Siempre damos recursos, tenemos un canal YouTube, un podcast Spotify, en Instagram, Facebook, estamos ahí a tope con las redes porque ahora toca. Y es todo, se pone en Pageña, empagenia.com o el centro en Pageña y lo van a encontrar. Y bienvenidos a la gente que nos quiere seguir, que siempre también tenemos episodios de diálogos así y intentamos también dar como una apuesta por esta construcción colectiva de comunidad desde lo transpersonal. No, pues qué bien. Muchísimas gracias a todas y todos. Hasta luego. Muchas gracias.